Pero antes de iniciar esta reflexión, quisiera que pensáramos en un momentico qué nos ha dicho Dios en algún momento de nosotros. Tal vez nos ha dicho muchas cosas de, no sé, nuestra familia, nuestros trabajos, pero particularmente acerca de nosotros, ¿qué nos ha dicho Dios? Entonces yo no sé si tienen ahí algo con que anotar, tengan de pronto, así sea en el mismo celular, lo pueden hacer, o si tienen algo en lo que escribir, bueno, o si todavía están en la cama, pues yo creo que les va a tocar en el celular. Pero entonces anotemos pensemos por un momento en las cosas que Dios nos ha dicho. ¿Listo? Entonces, ¿qué me ha dicho? Que soy amado, que soy su hijo, ¿qué me ha dicho? O sea, ¿qué cosas ha hablado Dios acerca de mí? Entonces, piénsenlo un momentico, mientras tanto yo voy a estar cantando una canción y en la medida en que recuerden acerca de lo que Dios ha dicho de ustedes, hagamos algo y es que van a leer esas cosas y le van a dar gracias a Dios por lo que Él ha dicho acerca de ustedes. ¿Listo? Entonces, mientras yo canto y si ustedes de pronto terminan de orar, les invito a que tengamos una actitud de Dios, afirma esto que me has dicho de mí, afírmalo en mi corazón. ¿Listo? Es importante entonces que ojalá lo podamos tener escrito para que lo podamos leer y para que lo podamos pronunciar. Si están ahí debajo de las cobijas y recién levantados, no se preocupen, pueden ahí así sea susurrarlo, pero que salga de nuestros labios lo que Él ha dicho para nosotros. ¿Listo? Entonces, hagámoslo a partir de este momento. ¿Listo? Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor. Tu grandeza me asombra, oh Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera, no me afano por el mañana. No me preocupo en lo que no pueda controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, oh Dios. Solo quiero estar contigo. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo.
Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, oh Dios. Solo quiero estar contigo. Gracias, Señor, por aquellas palabras que has traído a nuestra mente, Dios, que hablas acerca de nosotros mismos, Dios. Gracias porque tú quieres afirmar nuestra identidad en ti a diario, Dios, fortalecer nuestra relación contigo por completo, Señor. Por eso, con esta canción que acabo de cantar, Dios, en la que manifestamos que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestro descanso, que no importa tal vez la incertidumbre que haya acerca de nuestro futuro inmediato, de nuestro futuro lejano, hoy queremos recordar que tú estás con nosotros, que tú estás a nuestro lado, Señor, y que entendemos y que sabemos, como acabamos de escribir ahí en el celular o en una hoja, recordamos en nuestro corazón lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Y hoy afirmamos esto en nuestro corazón. Y también te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos hables, Señor. Te pedimos que ministre nuestra vida, ministre nuestro corazón, Espíritu Santo. Llega a lo más profundo y transforma nuestra vida, Señor, con lo que vamos a aprender el día de hoy. Es lo que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente, bienvenidos a los demás que se vinieron conectando ahí mientras estábamos adorando a Dios, mientras estábamos cantando. Para los que acabaron de entrar y no alcanzaron a hacer la actividad, les invito a que de todas maneras lo hagan. La idea era buscar un papelito, una hojita, o en el mismo celular, de pronto si todavía estamos en la cama y nos da perecita levantarnos, entonces para que anotemos ahí lo que Dios ha dicho acerca de nosotros o lo que Dios ha manifestado que nosotros somos para Él o lo que Dios nos haya hablado en algún momento de nuestra vida acerca de nosotros. ¿Listo? Entonces, para los que acabaron de entrar ahorita, vayan haciéndolo ahí mientras vamos anotando, mientras vamos iniciando la clase más bien. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a toda mi gente que está por ahí conectada. Si no hay nada que se los impida, y pueden abrir sus cámaras, sería genial para no darle la clase ahí a unos nombres escritos, sino poderlos ver, me encantaría hacerlo. Entonces, si pueden abrir sus cámaras, genial. Si les da pena, todavía están en la cama, están lagañosos, lo que sea, y no lo quieren hacer, no se preocupen, no hay problema, eso no es pecado, pero lo guardaré en mi corazón. Ah, no, mentiras. Entonces, bienvenidos muchachos a esta clase. Como se dieron cuenta, entonces en esta semana iniciamos a leer un nuevo libro. Venimos leyendo desde el año pasado, leímos desde Génesis y leímos hasta Segunda de Reyes. Hemos venido como estudiando la Biblia como jóvenes generación 3D, y para los que están recién llegaditos este año, bienvenidos. Vamos a iniciar con ustedes entonces Primera y Segunda de Crónicas y vamos a estar leyendo la Biblia durante el año. Y la idea es estudiarla y aprender lo que habla acerca de Dios principalmente, pero también lo que Dios dice acerca de nosotros. Y es algo que me gusta de Primera y Segunda de Crónicas, que es precisamente lo que venimos estudiando durante esta semana. Nosotros les enviamos como unos devocionales. En esos devocionales es simplemente como un repaso y un recordatorio de cada capítulo y los vamos guiando como que podrían leer. Obviamente pronto algunos de ustedes tengan devocionales personales. La idea es que no suelten sus devocionales personales si ya los tienen y llevan un proceso con ellos, pero si no los tienen, esto les puede servir como devocional. Y si ya lo están haciendo, pues esto es un complemento y para que también estén contextualizados en las clases que estamos tomando de escuela dominical. Entonces, mi gente, arranquemos nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre la introducción, no voy a hacer una introducción sobre lo que es el libro los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Y lo primero que hay que decir es que para nosotros, en la Biblia que nosotros tenemos actualmente, es un libro que está dividido en dos partes, ¿cierto? Entonces, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pero en realidad el libro no se concibió así. Uy, qué pena, por aquí que casi tumbo algo. El libro en realidad es un solo libro. Lo que pasa es que lo dividieron en dos como para hacer más fácil su lectura, porque como se darán cuenta es un libro un poquito largo, pero
Es un libro que en realidad es uno solo, escrito por un autor, eh, aunque en realidad no se conoce cuál es el autor exactamente del libro de Primera y Segunda de Crónicas, o que en realidad vamos a llamar a partir del momento Crónicas, y no son las de Narnia, son las crónicas del pueblo de Israel que sucedieron desde sus inicios. Pues básicamente voy a explicar desde dónde se narra la historia. Pero si ustedes estuvieron haciendo los devocionales o revisando el video que nos envió Linis el lunes y los devocionales escritos que enviamos a News entre semana, así sea una leidita, saben de qué les estoy hablando y saben de cómo inicia el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, lo primero que debemos recordar entonces es que en realidad es un solo libro que se llama Crónicas, que no conocemos exactamente su autor, pero que su contenido como tal se basa en muchos libros. Es una recopilación y un resumen de muchos libros. En los primeros 9 se hacen recuentos de las genealogías, y esas genealogías pues están basadas en otros libros, como lo son Génesis, Éxodo, Números, Josué, Ruth, principalmente, pero también hay citados por parte del autor más de 13 escritos de otros profetas, del profeta Natán, del profeta no sé quiéncito, del profeta sí sé quiéncito. Entonces hay más de 13 escritos como referenciados en medio de lo que fue la escritura de Crónicas acerca de otros libros que también como que se tomaron para ¿cómo lo puedo decir? Reestructurar o acomodar nuevamente la historia del pueblo de Israel. Y por supuesto, no podía faltar, este libro también se basó mucho en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Entonces, por eso tal vez en medio de las lecturas vamos a encontrar algunas historias que son muy parecidas y muy similares a las de Samuel y Reyes que estuvimos viendo el año pasado, pero eso no hace que el libro sea una repetición. En realidad no fue una repetición simplemente de estos dos libros. Por el contrario, hay mucho contenido muy enriquecedor dentro de ellos que no está incluso en los otros libros. Entonces hay mucha gente que de pronto empieza a leer Primera y Segunda de Crónicas y dice como, ay, qué pereza, esto ya lo leí, esto ya me lo sé, la historia de no sé quiéncito, qué pasa esto, qué pasa lo otro, pero en realidad no es la misma historia. Así que si alguna vez ustedes han leído la Biblia, Antiguo Testamento, y se han saltado Primera y Segunda de Crónicas, les invito a que no lo hagan porque van a encontrar cosas en medio del libro de Crónicas que no hay en los otros libros de Samuel y Reyes. Entonces, es algo que, aunque sí hay repeticiones, hay una profundización muy especial en algunos personajes, en algunas historias específicas, que es muy interesante conocer. ¿Por qué es interesante conocer el libro de Crónicas y por qué quisiera apasionarlos en esta introducción del libro de Crónicas? Porque es un libro cuyo contexto es lo que lo hace súper, súper importante. Como, yo no sé si ustedes le echaron una ojeadita al video que nos sugirió Valerie cuando abrimos News para que todos escribieran, se presentaran, se saludaran. Valerie nos envió un video espectacular sobre una introducción también de Crónicas, y si lo vieron van a recordar en dónde fue escrito o en qué parte de la época fue escrito el libro de Crónicas. Y es que, como ustedes saben, ya vimos Samuel, ya vimos Reyes. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel después de todos esos reyes que fueron, mejor dicho, de lo peor? Al final de la historia del reinado del norte y del sur, que eran el reinado del norte el de Israel, el reinado del sur el de Judá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de toda esa cantidad de reyes que, bueno, la mayoría hicieron lo malo ante los ojos de Dios? ¿Qué pasó después de eso? El sur cayó a Siria y el norte cayó a Babilonia. Exactamente, fueron derrotados como nación y mucha gente murió porque muchos de esos estados prácticamente que vinieron a tomar posesión de Israel mataron a un montón de gente. Eso dice que no tuvieron piedad ni de niños, ni de ancianos, ni de discapacitados, ni de eso, cogieron y acabaron con Raimundo y todo el mundo. Y los que quedaron, la mayoría de ellos gente noble, gente de pronto importante, como humillación se los llevaron exiliados, y bueno, y los que sobrevivieron en general, los llevaron exiliados a, pues precisamente a los lugares de los que fueron conquistados. Principalmente, pues se habla en la Biblia acerca de Babilonia, perdón, cuando fueron conquistados por Nabucodonosor. Entonces, bueno, ¿cómo les parece que ellos se fueron por allá?
fueron exiliados, el pueblo prácticamente fue destruido en cierta manera, aunque seguía existiendo en sus corazones su cultura y hubo gente como Daniel, que luego vamos a estudiar más adelante, hubo otras personas como Nehemías, Esdras, etcétera, que vamos a ver que permanecieron en Dios y permanecieron en la ley o lo que ellos conocían como la palabra de Dios hasta el momento. Pero ese exilio duró 70 años. 70 años. Hay gente que, escucha, no piensa en 70 años y es realmente muchísimo tiempo. Y ellos duraron 70 años en el exilio, pero luego vino un rey, el rey llamado Ciro, un rey persa, que da una orden. Fue un rey inspirado y guiado por Dios en muchas cosas. También tenía a Daniel precisamente ahí como mano derecha. Esdras trabajaba para también, cuando hablo de Esdras y Nehemías, son personas de las que habla la Biblia y que son libros de la Biblia también. Más adelante los vamos a estudiar, no se preocupen. Pero eran personas que conocían a Ciro y que Ciro proclama un edicto, y es que todos los de Israel vuelvan y reconstruyan. Entonces ellos vuelven con muchas dificultades, reconstruyen Jerusalén principalmente, reconstruyen las murallas de Jerusalén, reconstruyen el templo. No era para nada parecido al templo que hizo Salomón, era un templo mucho, mucho, mucho más modesto, construido desde las ruinas. Mejor dicho, imagínense ustedes, pónganse en los pies del pueblo de Israel. Son llevados cautivos, exiliados, sacados de su pueblo, expuestos a vivir otra cultura, otras costumbres, otra cuestión por 70 años. Luego regresas y encuentras tu casa, tu pueblo, tu nación totalmente destruida. Tratas de reconstruirlo, logras, aunque ahí con los cimientos que habían y con mucha dificultad logras reconstruir. Pero aunque reconstruyes todas esas cosas, necesitas recordar quién eras, de dónde venías. Y precisamente en ese contexto es que se escribe Crónicas. A diferencia de Reyes, que fue escrita en el momento o en el transcurso de la historia, al igual que Samuel, que fue escrito en el transcurso de la historia, Crónicas es un libro que está escrito después para las personas que volvieron de ese exilio, que son una generación diferente, que vivieron cosas completamente diferentes. Entonces eso hace especial Crónicas, porque resume en su contexto un mensaje directo para el pueblo que regresó, que había estado exiliado por tanto tiempo. Entonces, hay un mensaje, y es que luego de regresar del exilio hay algo que anhela el pueblo de Israel y que va a anhelar por sus siguientes años, y es el retorno del Mesías. Entonces, es como un enfoque que tiene este libro, y por eso este libro en la escritura judía es el último libro de sus lecturas, porque este libro es como un resumen de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la historia hasta la espera del Mesías. Entonces, su vida evidentemente cambió, la vida del pueblo de Israel. Y el pueblo necesitaba recordar su identidad. Entonces, para recordar su identidad, quiénes eran luego de vivir y crecer en medio, mucha gente creció en medio del exilio, entonces necesitaban recordar su identidad. El libro por eso fue muy, muy, muy importante en su contexto. Y ahora es muy importante también para nosotros. Y ya les voy a decir por qué. Ahora, la composición del libro. Quisiera hablarles un poquito rápidamente sobre la composición del libro. El libro inicia con genealogías del capítulo 1 al 9. No sé si tomaron el tiempo de leerlas. Yo sé que a muchos les da pereza. A mí me dio pereza, pero me las leí. Y las genealogías, precisamente con el propósito de recordar su identidad en Dios, su identidad como nación. Era muy importante también recordar, pues por supuesto, de dónde venían. Entonces las genealogías lo que hacen es enmarcar, pues básicamente enmarcar y recordarles a ellos de dónde venían. Y las podemos ver que van en dos vías. Una es la genealogía desde Adán, y que muestra como el punto donde se llega hasta David, porque David va a ser un personaje muy importante en Crónicas. Pero lo que trata de mostrar es que de dónde también va a venir la genealogía para el Mesías. Entonces, por eso era muy importante recorrer todas las genealogías, pues desde Adán, precisamente como hacia el Mesías, atravesando por David.
pero también hay unas genealogías que son muy específicas, que son genealogías de sacerdocio, que precisamente lo que tratan de recordar en este libro es la importancia también del servicio y de la cercanía con Dios. Por eso es importante que esas genealogías estén ahí. Es recordarles, somos un pueblo, somos una nación, como cualquier otra, pero ahí no, en realidad no tan como cualquier otra. Hay algo que nos diferencia de los demás y es el sacerdocio. Es una nación que está dada a Dios. Entonces, por eso se recuerdan las genealogías y también las de los sacerdotes en medio de esto. Hay un personaje principal en medio de toda la composición del libro, del cual se va a hablar en en la primera división que está en nuestra Biblia, que es David. Y algo muy particular que diferencia a la historia de David en este libro de los demás libros es que se omiten las faltas de David. Y es algo curioso. En este libro se omite su pecado con Betsabé. En este libro se omiten algunas faltas y cosas que sucedieron mientras era perseguido por Saúl. El asesinato de Urías, por supuesto, si no se habla de lo de Betsabé, tampoco se habla del asesinato de Urías. Y no se habla como de diferentes, ¿cómo lo podríamos mencionar? Fallas, errores que cometió David, y no por hacerlo alguien perfecto, pues porque todos sabían quién era un humano, sino porque en realidad el escritor también trataba de dar una tipología o una formación del rey ideal. Entonces, de todas maneras, los demás, si consultaban los libros de Reyes, iban a conocer las otras cosas que sucedieron con David, pero que en este libro se omiten. Y por el contrario, en lo que más se refuerza este libro, la historia de David, es en la importancia de la adoración. Entonces, por eso se refuerzan historias como el traslado del arca, las funciones levíticas y el diseño del templo. Entonces, es muy importante la historia de David y es fundamental porque de David va a nacer el Mesías. ¿Sí entienden el contexto? Ellos están pensando, anhelamos el Mesías, anhelamos que venga el Mesías. Entonces era muy importante recordar a David y renombrarlo de esta manera porque a partir del linaje de David es que va a venir el Mesías, o bueno, que ya vino el Mesías, pero hablando como en esa época era que iba a venir el Mesías. Entonces es muy importante y por eso también la palabra que Dios le da a David en Primera de Crónicas 17, que es la promesa que Dios le da, que vamos a estar leyendo en los próximos días en nuestros devocionales. En Primera de Crónicas 17 se habla sobre la promesa que Dios le da a David. Y no solo para él, sino para sus generaciones. Entonces, como lo que vemos acerca de esto. Luego, por supuesto, se habla de Salomón, pero se centra sobre todo este libro en la construcción del templo por parte de Salomón y se recalca que quien lo diseñó realmente, quien vino la revelación de Dios y quien lo estructuró, lo ideó, lo cuadró, mejor dicho, lo perfeccionó, en realidad fue David. Salomón solamente lo construyó, o sea, ejecutó lo que ya le había dejado su papá. Entonces, es algo que también se ve en este libro. Otra cosa es la ruptura del reino de Israel. Era un reino gobernado por David, luego por Salomón, hasta que vino su hijo Roboam y el reino se fractura y se parte en dos, ¿no? Los reinos que ya conocemos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá, y hay esa división del reino. Hay algo curioso de este libro, y es que en el libro de Reyes vimos la historia, ¿cierto? Que era un poco como enredada, reyes de Israel y reyes de Judá. Entonces era un poco enredado porque a veces algunos reyes tenían el mismo nombre, aunque eran de otro reino. Y luego, sí, como Joás y Joás, y otros así como ese. Entonces, hay algo muy curioso y es particular, como el libro tiene el enfoque del anhelo del Mesías para el pueblo de Israel en su contexto, en esa época. En realidad, el único reino del que se habla en Crónicas es del reino de Judá. Se hacen una que otra mención por ahí, pero realmente el único que se habla y de quien se profundiza es del reino de Judá. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos Reyes, pero el reino de Judá fue de los únicos reinos, el único reino donde hubo reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Del reino de Israel, todos los reyes fracasaron en su búsqueda de Dios, siempre buscaron a Baal, a Cera, a otros dioses. Pero entonces en el libro de Primera y Segunda de Crónicas, bueno, principalmente Segunda de Crónicas, en el libro de Crónicas,
se habla únicamente del reinado de Judá. Entonces, se habla de la dinastía davídica y se nos recuerda algo a través de este libro, las bendiciones de obedecer a Dios. Todos los que obedecieron a Dios y mientras el pueblo de Israel obedeció a Dios, vino bendición sobre cada uno de ellos. Y todas las veces que desobedecieron, pues precisamente vino fracaso, vino derrota y pues precisamente el exilio viene por la desobediencia del pueblo de Israel. Y finaliza en 2 Crónicas 36, 22 al 23 principalmente, hablando sobre Ciro y su proclamación del retorno de todos los que pertenecían a la nación de Israel, pues a volver a su pueblo, reconstruir su ciudad. Y bueno, aunque volvían, su situación de vida, yo quisiera que nos situáramos en la posición del pueblo de Israel. Estuvieron exiliados tanto tiempo y ahora reciben este libro que les recuerda quiénes son. Se escribe este libro que les recuerda que aunque su condición de vida no era la misma, les recordaba la fidelidad de Dios, su bondad para con ellos, lo que ellos eran como nación. Y tienen que tener en cuenta que aunque ellos vuelven, reconstruyen, de todas maneras eran una nación en cierta medida sometida o vasalla del imperio persa. De todas maneras, aunque Ciro era un excelente emperador que les permitió volver y demás, tenían el imperio persa de todas maneras como encima de ellos. No eran una nación libre, no volvieron como una nación libre, ahora vamos a hacer lo que queremos, mejor dicho, vamos a reconstruirnos totalmente, sino que de todas maneras dependían en gran medida del imperio persa, por lo cual ya no eran libres e independientes del todo, aunque tenían muchas facilidades en comparación a estar exiliados o de lo que vivieron en esos 70 años tan difíciles para ellos. Entonces, luego de todo este contexto, quisiera que pensáramos o quisiera, ¿cómo les puedo decir? Darles unas pequeñas reflexiones acerca de lo que este libro nos va a enseñar y que pensáramos particularmente entonces en nuestra vida a partir de este libro. Pensemos entonces lo siguiente, el libro como tal es una reconsideración de la historia de Israel. Ya ellos vivieron su historia, ¿cierto? Ahora, este libro simplemente es un recuento de lo que ellos eran, de sus actos. Es como si viniera mi yo del futuro a decirme, amigo, tienes que tomar buenas decisiones. Vengo a decirte, esto no fue... tienes que tomar las mejores decisiones. Tienes que tomar las mejores decisiones porque lo que tú vas a hacer a partir de este momento va a depender de tu futuro. Mira lo que ya pasó. Mira lo que ya hiciste, mira de dónde vienes, mira quién te llamó, mira qué te prometió. Depende de ti, qué vas a hacer. Entonces es como una reconsideración de todo lo que sucedió antes para las nuevas decisiones que iba a tomar el futuro pueblo. Y yo creo que nosotros podemos verlo para nuestra vida también desde esa perspectiva al estudiar crónicas. ¿Se acuerdan que siempre es de Levítico y todo lo que sucedió en Deuteronomio, Josué, Jueces, la conquista, luego ya el pueblo de Israel? Siempre nos hemos tendido a comparar con el pueblo de Israel, como que yo también soy igual de terco, yo también me he desviado, pero hay algo que nunca cambia. Si comparamos nuestra vida con la de Israel, hay algo que siempre permanece igual, que es precisamente el personaje principal, Dios. Dios siempre está, Dios siempre tiene su misericordia, Dios siempre tiene su favor para nosotros. Pero bueno, en este caso, en el libro, básicamente lo que lleva es reconocer el pasado para plantearse un mejor futuro. Y es algo que nosotros también debemos replantear para nuestra vida todos los días, porque lo que hacemos hoy siempre, sí o sí, va a determinar lo que va a suceder, o sea, la consecuencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante y este libro, algo que nos puede enseñar es precisamente a eso, a reconstruir nuestra vida hacia el futuro. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Allá están las equivocaciones, allá está el amor y misericordia de Dios, allá está nuestro llamado cuando nos dijo que éramos sus hijos, que nos amaba y demás. Y está bien, eso debemos apropiarnos de eso, reconocer su fidelidad, reconocer su amor, reconocer su gracia, pero ¿qué vamos a hacer como jóvenes
con nuestra vida. No importa si tenemos 30, no importa si tenemos 27, no importa si tenemos 23, no importa si tenemos 17, no importa si tenemos 15, no importa en la época o en la etapa de vida, más bien en la que estemos atravesando, siempre es importante que recordemos que si hay algo en lo que Dios estaba interesado era que le reconociéramos a Él en su pasado, en nuestro pasado, pero también que tengamos una buena perspectiva y un plan de vida acerca de nuestro futuro. Entonces, es necesario que pensemos qué estamos haciendo hoy. Y este libro nos va a llevar a pensar en su contexto, pues, qué estamos haciendo hoy para nuestro futuro. Otra cosa es que, pues, bueno, David se muestra en el libro de Crónicas como un ejemplo de obediencia. Él inculcó al pueblo a amar a Dios, los llevó a apasionarse por Dios a través de muchas cosas, incluidas entre esas la adoración, la pasión a Dios desde el corazón. Eh, y se volvió un referente para el pueblo de Israel. David se volvió como, algún día vendrá alguien como David y nos va a reinar, hablando del Mesías, se volvió un referente para todo el pueblo, se volvió la perspectiva de rey ideal o de presidente ideal, el que no dice así lo querí, sino dice las cosas de forma correcta, no mentiras. No podemos burlarnos de nuestras autoridades, debemos orar por ellas también. Y es muy importante para el pueblo de Israel reconocer a precisamente David, porque era como su perspectiva de rey ideal, era su imagen a seguir, y dijeron el Mesías va a ser como David, incluso obviamente mejor que David. Y ellos entonces les generó David, y la perspectiva de David en medio de Crónicas es el anhelo por ese Mesías también. Por esa persona que obedecía a Dios, era apasionada por Dios, que llevó al pueblo y lo guió a amar a Dios. Nunca hubo otro rey como Israel, y eso lo vamos a ver, precisamente lo vamos a recordar en estas historias. Pero esto nos recuerda algo. Así como ellos miraban en el pasado a David, hoy nosotros miramos hacia atrás, y ¿a quién podemos ver? A Jesús. Podemos ver ahora a Jesús como nuestro ejemplo, podemos ver a Jesús, ya nuestra perspectiva, ese es el futuro en nuestra vida, pero ese es el pasado en nuestra seguridad de nuestro futuro. Ahora podemos ver a Jesús como en nuestro, no solo como nuestro ejemplo a seguir, sino también como quien nos redimió, quien nos salvó, quien nos dio un nuevo nombre, como quien marcó ahora la historia de nuestro presente, obviamente pasado, presente, pero también de nuestro futuro. Entonces también es muy bonito poder ver, así como David en medio del contexto del pueblo de Israel lo veía con esa perspectiva y con esa pasión, ahora nosotros nos parecemos al pueblo de Israel porque vemos a Jesús, que es muy, pero requete muy superior a David. Lo vemos también como nuestro ideal, como también como quien nosotros queremos ser, ¿sí? Entonces, eso nos muestra la historia de David, o podemos aprender de la historia de David en medio de esto. Otra cosa que pronto nos podemos llevar para nuestra vida, y es algo que en lo que me quiero centrar y que quisiera que reflexionáramos un poco, es que Israel ya había reconstruido sus murallas. Cuando se escribió este libro, Israel ya había reconstruido sus murallas en Jerusalén, habían reconstruido el templo, y estaban tratando de retomar su nueva forma de vida en medio de la escritura de este libro. Pero era necesario que ellos no solo reconstruyeran lo físico, sino era necesario que reconstruyeran su espíritu y su vida de relación con Dios. Y esto es algo que nos podemos llevar y aprender a través del libro de Crónicas, si pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través del estudio de su palabra en este libro. Porque ellos reconstruyeron, lo que les digo, las murallas de Jerusalén, sus casas destruidas, todo lo que estaba asolado, trataron de reconstruirlo nuevamente, incluido el templo, pero era necesario que hubiera también una reconstrucción de su mente, una reconstrucción de su corazón y de las cosas que afectaron su corazón, una reconstrucción de su espíritu. Y precisamente en nuestra vida también pasa lo mismo. Ellos necesitaban reconstruir
su identidad con base a la fidelidad y el amor de Dios de forma individual, pero también de forma colectiva, porque ellos tenían un llamado colectivo. Y de la misma manera, a través de Jesús, Él quiere reconstruir en nosotros no solo nuestro futuro académico, nuestro futuro, no sé, laboral, nuestro futuro emocional y demás, sino también quiere construir en nosotros su identidad, implantar su identidad en nosotros, que era lo que el libro de Crónicas quería hacer en el pueblo, y por eso fue escrito. Luego del exilio, volver de tanta derrota, de vivir de una forma de vida tan diferente, ahora es necesario que el pueblo de Israel reconozca su identidad, de dónde venían, quiénes eran, quién los llamó, por qué son diferentes como nación, y volver a creer eso en sus vidas, en sus mentes y en su corazón. Y de la misma forma, a través de la palabra de Dios, Dios quiere recordar y reconstruir aquellas cosas que aún tienen ruinas en nuestra vida. Porque crecimos en medio de ruinas, crecimos con falencias, crecimos con debilidades, crecimos con temores, nos causaron dolores a lo largo de la vida, y es muy probable que hacia adelante se sigan causando dolores. Hemos tenido pérdidas, y ese tipo de cosas generan fracturas y grietas que es necesario que sean reconstruidas y sean reedificadas por Dios a través de su palabra. Entonces, por eso para nosotros como jóvenes Generación 3D es súper importante el estudio de la palabra, porque a través de la palabra podemos ver con perspectiva nuestro futuro, podemos mirar hacia adelante con esperanza, pero también encontramos a través de la palabra de Dios la base para reconstruir nuestra vida desde las ruinas. Y yo no sé ustedes, pero yo todavía tengo muchas ruinas. Yo todavía tengo cosas que necesito sanar en mi interior, que necesito reconstruir en mi vida. Y hay cosas que, muchachos, ustedes no pueden hacer. Por más que ustedes quieran cambiar ciertas situaciones, ciertos sucesos, ustedes no lo van a poder lograr. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de que Dios mismo venga a reconstruir aquellas cosas que necesitan ser cambiadas todavía en nuestra vida. Yo creo que aquí todos podemos mirar algo en lo que necesitamos ser cambiados y renovados en nuestra vida. Entonces este libro hace eso con Israel, pero también nos recuerda que tenemos nosotros la palabra de Dios que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Por eso el ejercicio que les puse al comienzo de poner en una hojita, tratar de recordar qué ha dicho Dios acerca de mí, qué ha hablado acerca de mi vida, porque es necesario que recordemos esas cosas. Ahora, la restauración de la identidad del pueblo de Israel viene con base a la fidelidad y amor de Dios escrita en este libro, que a pesar de que se la embarraban, que se equivocaban, ustedes saben que Dios siempre fue muy fiel. Y era recordarles eso, pero que era también algo que primero era individual, pero que también genera una transformación colectiva. Es decir, en la medida en que yo en lo personal fortalezco mi identidad en Cristo y crezco en relación con Él, y el otro también lo hace y el otro también lo hace, nosotros también recibimos como una reconstrucción, por decirlo así, de nuestra identidad colectiva, de nuestra identidad como iglesia. Y cuando hablo como iglesia no hablo como el Centro de Desarrollo Cristiano de la Cruzada Cristiana, sino hablo de nuestra identidad como iglesia de Dios, iglesia de Cristo, de lo que Él ha dicho de nosotros como su pueblo ahora que somos nosotros. Entonces, muy importante eso. Ahora, si Israel era fiel a la elección con la que se le distinguió a ella como diferente de todas las naciones, entonces Dios siempre iba a mostrar de todas formas su fidelidad y mostrar su favor, porque Él los eligió por amor. Y eso es algo que siempre se les va a recordar en la historia a todos los que nazcan en medio de Israel. Y es que ellos son diferentes no porque somos los mejores y somos diferentes, no, sino porque en algún momento de la historia Dios dijo que iba a tener un pueblo para él, y eso se lo prometió ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Entonces le dijo, y de ti haré una nación grande, y le dio toda una promesa. Y
en realidad no fue porque Abraham lo pidió, no fue porque el pueblo de Israel lo decidió y eligieron a ver cuál de los dioses que adoran vamos a elegir. Yo creo que este es como el más grande, el más poderoso. Bueno, nos vamos con este. Ellos no eligieron a Dios. Dios los eligió a ellos. Y eso es algo que se les va a recordar en el libro de Crónicas. A través de la historia para estos exiliados, es que Dios los eligió a ellos. Y por eso las genealogías son muy importantes en este libro también. Pero bueno, esto nos recuerda también que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, fuimos elegidos. Nosotros también, al igual que el pueblo de Israel, no decidimos, necesito Jesús que mueras por mí en la cruz del Calvario y me salves y me libres. No, eso fue una elección del Hijo. Fue un deseo del Padre para nosotros. No fue algo que nosotros pedimos, fue algo que Él hizo y que nosotros simplemente aceptamos y reconocemos. Reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Así que no, lo dice la misma palabra, no fue una elección nuestra, no fue algo que nosotros solicitamos. Es más, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que lo necesitamos y por eso es que a veces no formamos nuestra relación con Dios o no crecemos en nuestra relación con Dios porque no creemos que tengamos la necesidad de Dios en muchas partes de nuestra vida. Pero si pensamos así, estamos muy, pero muy equivocados. Y lo que Dios nos quiere recordar a través de su palabra es precisamente que no es una decisión nuestra. Él ya nos eligió, Él ya nos amó, Él ya hizo por nosotros muchas cosas. Y lo único que podemos hacer nosotros si queremos vivir una vida realmente en prosperidad, en bendición, una vida, ¿cómo lo puedo decir?, completa, una vida llena, una vida espectacular, no sé qué otra manera de escribirlo. No podemos hacer nada más que aceptar lo que Él ya hizo por nosotros. A diario recordarnos que Él nos llamó de una manera, que Él nos afirma nuestra identidad a través de Cristo de una forma muy poderosa en nuestro corazón. Entonces, quisiera recordarles o hacer un recuento de algo. A Moisés, en la época pues, de Moisés, en los libros de la Torá, ¿cómo se llama? El Pentateuco, vino palabra de Dios y les fue revelado cómo construir qué cosa. ¿Qué construyó Moisés? Hola, me siento solo. ¿Qué construyó Moisés? Y que le fueron dadas las medidas, le fue dado todo. El tabernáculo. Gracias, Mapis, muy amable. Moisés, por revelación de Dios, recibe palabra de Dios para construir. ¿Pero para construir qué? Ya no lo dijo Mapis, el tabernáculo. Ahora David, un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, que amaba a Dios al igual que Moisés también, recibe palabra de Dios directamente también para construir. ¿Pero para construir qué? ¿De qué le fueron dadas también las medidas exactas, la forma? El templo. Eso, gracias Patricio. El templo. Entonces, Moisés le fue a dar revelación de parte de Dios para construir el tabernáculo. A David, revelación de parte de Dios y su palabra para construir el templo. Y entonces a nosotros, ¿para qué creen que nos es dada ahora la revelación de Cristo? ¿Y para qué creen que nos es dada la palabra de Dios ahora en nuestras vidas? ¿Para construir qué? Chan, 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 chan. Para construir una relación Una iglesia. con él, ¿no? La iglesia puede ser. Dice Mapis, ¿qué dijiste? Para construir una relación con él. Para construir una relación con Él. Está bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra sugerencia? ¿Qué creen? ¿Para qué nos fue ahora la revelación de Cristo? ¿Para qué ahora tenemos su palabra? ¿Qué creen que Dios quiere que construyamos? Nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. ¿Qué más? Ser salvos o... Nuestra salvación. Sí, también. Pues muchachos, a Moisés,
para construir el templo, a David, al tabernáculo, a David para construir el templo. Y curiosamente, en la palabra de Dios, la Biblia dice que nosotros también somos el templo ahora de el Espíritu Santo. Así que si nos ponemos a pensar que a Moisés le fue dada revelación para construir el templo, el tabernáculo, perdón, a David la revelación para construir el templo. Ahora a nosotros nos es dada la revelación de Cristo que transformó nuestra vida, que cambió todo lo que somos, para construir ahora nuestra vida, para construirnos a nosotros mismos que somos su templo. Ahora nosotros somos el tabernáculo en el cual se adora y se exalta a Dios a través de nuestras acciones, de nuestra vida, de lo que somos. Somos el templo de Dios donde su Espíritu Santo habita y tenemos su palabra, tenemos de Él para ahora construir también nuestra vida. No sé si eso les parece espectacular, pero eso me hace pensar entonces que yo soy un Moisés, que yo soy un David, que yo soy una persona apasionada por Dios, que me es dada una misión individual de construir mi vida en Dios, mi relación con Él, de construir este templo que me ha sido dado para Él, pero también para que esto no me lo guarde, sino que se lo cuente a otros. Por eso es muy importante el predicar acerca de la palabra de Dios a otras personas, porque es un llamado que Dios nos ha hecho a todos. Ahora, es muy importante también, ya para terminar, recordar que al igual que el pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Israel en esa época, nosotros no fuimos quien eligió y pedimos que es que necesitamos que Jesús venga, muera por nosotros, sino que Él fue quien nos eligió a nosotros. Y eso lo encontramos en Juan 15:16. No sé si alguien por ahí lo pueda leer, porfa. Juan 15:16. En cualquier versión está bien. Juan 15:16. Ajá. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Exactamente. Quien lo dijo fue Jesús, y lo que nos recuerda es que no fue nuestra elección, que no fuimos nosotros quien lo elegimos, que Él, por encima de nuestros errores, nuestras fallas, por encima de lo que nos parecemos al pueblo de Israel en terquedad, en obstinación, en desobediencia, en lo que sea, o también de todas maneras en nuestro deseo de buscarle, de adorarle, de querer vivir para Él. No fuimos nosotros, fue Él quien nos eligió a nosotros. Pero también hay algo que nos recuerda Primera de Pedro 2, 9 y 10. No sé si alguien me ayude a buscarlo, porfa. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Así es. Entonces, a través de Cristo, nosotros somos el nuevo pueblo. Somos el pueblo de Dios, como dice la canción. Somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, dice en la versión Reina Valera. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con sangre. Y eso es muy importante que lo recordemos, porque el pueblo de Israel, en el contexto en el que fue escrito Crónicas, necesitaba afirmar su identidad, recordar quiénes eran, que habían sido elegidos, que no importa que estuvieron exiliados, no importa todo lo que pasaron, no importaban sus errores, Dios todavía tenía un plan con ellos, Dios todavía quería hacer grandes cosas con ellos como pueblo.
Venía el Mesías y el Mesías era dado primero a ellos, pero lastimosamente no lo reconocieron. Pero cuando llegó. Pero ahora nosotros también la palabra de Dios nos es dada y hablo de por qué también estudiamos la palabra de Dios en Jóvenes Generación 3D. Es porque a través de la palabra de Dios entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, que no fuimos elegidos, que no fue nuestra elección, sino que fuimos elegidos por Él, como lo dice en Juan 15:16, pero que además en Primera de Pedro nos recuerda que como el pueblo de Israel, nosotros también fuimos llamados como un pueblo, como una nueva nación, como una nueva generación, pero sigue estando siempre la misma pregunta: ¿cómo vamos a construir nuestro futuro? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro futuro? ¿Qué vas a hacer, Marcela, con tu futuro? ¿Qué vas a hacer, Patricio, con tu futuro? Juan Pablo, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Karen, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Santi Domínguez, ¿qué vas a hacer? Juancho Romero, André, Tomás, Vega, Lorenzo, todos los que están aquí conectados. Esa es la pregunta que hoy nos deja el entender el contexto y esta introducción de Primera de Crónicas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Ya fuimos elegidos, ya fuimos llamados, nos fue dada una identidad en Dios y Dios ahora nos llama sus hijos, cosa que no hizo ni siquiera con nadie, ni con David, ni con Abraham, ni con Moisés, ni con los que pensemos antes de Jesús, sino que a nosotros nos ha dado ese gran privilegio de ser llamados sus hijos. Entonces la pregunta es, el pueblo de Israel, en el contexto en el que fue escrito el libro de Crónicas, estaba en un punto determinante. O iban a repetir las mismas historias, el mismo ciclo de pecado, el mismo ciclo de error de sus antepasados, que los llevó al exilio, o pueden marcar la diferencia cerca de su futuro. Y es muy importante que recordemos nuestra genealogía. Yo no sé quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, quiénes son. Algunos vienen de una tradición de papás cristianos, abuelos cristianos, de pronto como en mi caso. Otros vienen de incluso que sus papás no son cristianos, sus abuelos tampoco los fueron, pero ustedes están marcando la diferencia. No importa de dónde venimos, Cristo vino a darnos una identidad a nosotros y a partir de nosotros se puede marcar la diferencia en la historia de nuestras vidas para la gloria de Dios. Entonces, eso es Primera de Crónicas, eso es lo que me trajo a mi mente, trajo a mi corazón y que quería compartir a cada uno de ustedes. La identidad de Cristo en nosotros. Para el pueblo de Israel, ellos necesitaban afirmar su identidad porque ahora necesitaban reconstruir no solo murallas, sino reconstruir su nuevo estilo de vida, reconstruir su nuevo futuro. Pero ahora nosotros también es muy importante que entendamos que ahora nos toca a nosotros construir nuestro futuro también. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a Moisés ya le fue a dar revelación para el tabernáculo, a David le fue a dar revelación para construir el templo, y ahora a nosotros nos es dada la palabra de Dios para construir el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida, nuestro cuerpo, todo lo que somos. Entonces, pues, muchachos, pidámosle a Dios entonces que nos ayude para que podamos crecer y aprender de Dios y no ser olvidadizos como lo era el pueblo de Israel, sino que podamos construir nuestro futuro a partir de lo que Dios quiere para nosotros. Muchachos, todos nos la embarramos, todos nos equivocamos, pero si pensamos en todas esas cosas, estamos hablando de nuestro pasado. Hoy quiero llamar su atención acerca de su futuro. ¿Qué van a hacer con su vida? ¿Qué van a hacer de ahora en adelante? ¿Qué van a hacer con su futuro? Si tienen incertidumbre, dudas, de pronto miran de aquí a un mes, 2 meses, pero no tienen ni idea de qué va a pasar de aquí a 5 años, confíen en Dios y recuerden que Él los llamó, que Él los escogió y que Él tiene en control nuestro futuro, que Él tiene en sus manos todo lo que somos. Así que podemos decirle a Dios: Señor, yo solo quiero recibir a diario tu revelación para construir este templo, para reconstruir las murallas destruidas de mi vida, para reconstruir el lugar de adoración en mi vida para ti, para reconstruir mi espíritu y que renazca todos los días y se apasione por buscarte, por amarte, por desearte. Entonces digámosle eso a Dios. Oremos por un momento y les invito a que, como tarea para esta semana,
No les pregunté la tarea que les dejé la semana pasada, pero les voy a dar una semanita más y se las preguntamos dentro de 8 días. Pero le vamos a sumar a esa tarea, recordarnos a diario, primero, lo que Dios ha dicho de nosotros. Eso que anotamos, tratemos de ponerlo en la puerta de la habitación, tratemos de ponerlo en un lugar donde siempre, si nos gusta mucho estar en la cama, entonces pongámoslo en el techo, lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y que cada vez que nos levantemos, cada vez tengamos un lugar donde esta semana lo podamos ver y podamos recordar lo que Él hizo. Pero también les invito a que estudiemos la palabra de Dios, que busquemos de Dios. Si les cuesta, busquemos personas. Aquí estoy, mejor dicho. Ahí está Dana, ahí está Ana María, está Lichi, está Cami. Estamos todos los líderes también para ayudarles, porque a todos nos cuesta construir. A todos nos cuesta porque demanda esfuerzo. Pero estamos para hacerlo juntos, ¿listo? Oremos y vamos a nuestro servicio en YouTube, que ya está a unos minutos de empezar. Dios, gracias, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor, que es incalculable, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, Señor, que no fue nuestra elección, al igual que el pueblo de Israel, que ellos no pidieron ser tu nación, sino que tú los amaste tanto que los elegiste a ellos, y tú nos has amado tanto a nosotros, Señor, que entregaste a tu Hijo por nosotros sin nosotros pedirlo, Dios. Es que no fue algo que nosotros demandamos de ti, sino fue algo que tú voluntariamente, aún desde antes de nacer, ya habías preparado para nosotros, Señor, y nos muestras tu gran amor y misericordia a través de esto. Y hoy queremos, Señor, que esto no se nos olvide. Por eso, Padre, permite que podamos recordar durante esta semana a diario lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Que podamos recordar a diario, Señor, eso que tú has puesto en nuestro corazón, y que nos ayude, Señor, a construir nuestra vida, a reconstruir las cosas que han sido rotas a lo largo del tiempo, Señor. Que nos ayudes a reconstruir murallas, a reconstruir nuestro templo, para ti, Señor, que nos ayudes a reconstruir nuestro espíritu, lo que somos, nuestra identidad, Señor. En muchas áreas a veces necesitamos que sea reconstruida por ti. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, en esta semana, y te pedimos que nos hables a través de Crónicas, Dios, y nos recuerdes de tu bondad a través de este libro, nos recuerdes de tu misericordia para con nosotros, Señor, a través de la lectura de tu palabra, Señor, en estos días. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que lo afirmes y nos permitas vivir no con un temor de que pequé, la embarré y ahora qué hago, sino con la convicción de que tú eres un Dios perdonador y que nos amas tanto, que aún a pesar de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, estás ahí para levantarnos, para sostenernos, para darnos ánimo y para decirnos que tú nos ayudas, que contigo todo lo podemos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Cantémoslo. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno de nuestra vida. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno,
muchachos, que lo recordemos esta semana y los invito a que nos conectemos en YouTube a la transmisión de nuestro servicio del día de hoy y que por supuesto sigamos orando por la familia Guapacha, así como lo hicimos al comienzo, que Dios los fortalezca, les dé mucho ánimo y que ellos también puedan tener una nueva perspectiva acerca de su futuro en Dios. ¿Listo? Un abracito para todos ustedes, los queremos mucho y bueno, bendiciones y feliz resto de domingo. Bueno, Bye. gracias, chao. Gracias, chao.